socio fundador y representante legal de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco 2022, integrante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y aspectos legales de la criptomoneda y criptoactivos en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. La realidad es que he mencionado de los temas tecnológicos con un enfoque legal muy joven y con muchísimo producto de reflexión, tanto mediática como escrita. Tiene una cantidad inmensa de publicaciones. En este año contaba más de 30. El día de ayer que estábamos platicando, me interesaría mucho que nos compartiera su experiencia, pero sobre todo que nos contagiara su emoción por el tema. Agradecemos muchísimo a Rodolfo Guerrero Martínez que nos acompañe y le brindamos un aplauso para iniciar. Gracias. Bueno. Me parece que perfecto. Es un placer saludarlos a todos en este magno recinto en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un placer y un privilegio formar parte de este encuentro nacional que tiene a bien desempeñar un objeto de estudio tan importante y de tanto impacto como lo es la inteligencia artificial enfocado al ámbito educativo. Más que necesario y una justa obligación el poder divulgar de forma adecuada estos importantes objetos de estudio. Apropiémonos de estos temas tan importantes y no solamente seamos espectadores, sino también seamos protagonistas. El tema que hoy desarrollaré con ustedes se intitula, como ven en la pantalla, las tecnologías disruptivas para el ejercicio profesional en el siglo XXI. Comenzamos. Justamente reconocemos a este gran futurólogo norteamericano, escritor y sociólogo de nombre Alvin Toffler, que bien decía que los analfabetos del siglo actual no serán aquellos que no puedan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Muchas veces nosotros decimos, solamente como yo aprendí las cosas es como siempre deberá de seguir siendo, pero no es así. Si bien hay muchos patrones, hay muchos elementos que forman parte de una base tradicional que debemos de seguir, no menos cierto es que hay cosas que hay que identificar, que hay que estudiar. Por eso estamos aquí en este magno recinto y en este ciclo de conferencias. Y para quienes son abogados, recordemos también la máxima del decálogo del abogado divulgado y escrito por el jurista uruguayo Eduardo Couture, que bien decía en su primer postulado, estudia, el derecho se transforma. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Y así podemos extrapolar esa reflexión para dirigirla con los contadores, con los médicos, con los ingenieros. Tenemos que seguir transformando la manera en cómo desarrollamos las cosas. A continuación, observaremos cómo la tecnología hoy es un facilitador de poder lograr las cosas. O si me permiten expresarlo bajo las siguientes líneas de forma coloquial, el cómo sí hacemos real lo que solamente habíamos visto muchos, estoy seguro, en este recinto, en películas y caricaturas en los 90s, en los 80s. Hay muchos ejemplos que citan cotidianamente como los supersónicos. Bueno, eso ya es una realidad. Comenzamos entonces este apasionante camino en el reconocimiento de estas tecnologías que también me gusta denominar como exponenciales. A ver, no. Hablando que la tecnología no tiene palabra de honor.
Y eso significa que el futuro no es mañana, no es después de la hora de comida, no es hoy cuando vayamos a cenar, es en este momento. A cada minuto, la mayoría de los aquí presentes genera más de 1,7 megabytes de información por lo que busca, publica, interactúa en redes, plataformas y aplicaciones digitales, según el reporte publicado en el año 2023 por Data Never Sleep 7.0. Entonces, tenemos que ponerle gravedad al asunto. En esta presentación abordaremos de forma sucinta, más importante, los siguientes puntos en la pantalla, desde las tendencias tecnológicas que nos anuncia estudios tan importantes realizados por Gartner, en seguimiento al uso de las tecnologías en el proceso educativo, derechos digitales, compliance digital, inteligencia artificial a la luz de los nuevos instrumentos jurídicos internacionales. También apreciaremos algunos aspectos relevantes en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya contempla metaverso y cadena de bloques para desempeñar el ejercicio de la abogacía, y el metaverso y su impacto en la esfera del derecho, porque ya existen las primeras bodas, las primeras nupcias en el metaverso. Iniciamos. Gartner nos da a conocer diferentes tendencias para este año 2024, en donde, por supuesto, una de las protagonistas es la inteligencia artificial generativa. Pero no solamente es eso, democratizada. Todo mundo va a tener acceso hoy, o ya está teniendo acceso a los chatbots basados en lenguaje grande, el LM Model, para que de esa manera la mayoría de los aquí presentes puedan interactuar con documentos, puedan generar instrucciones específicas para generar imágenes, para generar lo nunca antes pensado, más que en algunas series, como les refiero, específicamente del corte norteamericano. Aplicaciones inteligentes, super apps, y para aquellos que han tratado con especial énfasis el derecho ambiental, tecnología sostenible. Vamos a ver a continuación algunas cosas que van relacionadas evidentemente al uso de la inteligencia artificial y específicamente de las tecnologías en los procesos educativos. Las cosas han cambiado y nosotros también, porque eso ya no puede ser la realidad nacional de nuestro país. Hoy estamos apreciando estos ecosistemas, Oculus, laptops, tabletas, teléfonos celulares que tienen la capacidad, la misma capacidad de la primera supercomputadora adquirida por la UNAM en el siglo pasado, que abordaba toda una habitación completa. Hoy en el teléfono celular tenemos esa capacidad y más. Y por supuesto, todos los aquí presentes en el reconocimiento también de esas tecnologías. No podemos seguir en la enseñanza y bajo la falacia de la libre cátedra, en exención de no utilizar apropiadamente estas tecnologías. En 1941, a propósito de lo que vemos en pantalla, la Enciclopedia de Investigación Educativa comprendió el nacimiento del concepto de tecnología educativa como una disciplina pedagógica. ¿Quién dijo que no podemos utilizar las tecnologías en favor de la apropiación del conocimiento? Nadie lo dijo. Nosotros pensábamos que era para motivar la mediocridad en los jóvenes, pero no es así, a no ser que carezcamos de cultura digital. Esa es la gran meta, ese es el gran desafío, poder generar una homologación en cultura digital a nivel nacional, para que verdaderamente no hagamos un copy-paste de lo que obtengamos de cualquier fuente de consulta, sino una manera distinta en cómo interactuamos con el conocimiento. Lo convertimos, nos divertimos y ya no estamos asustados de esa persona que nos regaña y que antiguamente daba un fajazo, daba algo con un palo de madera o de metal, según me cuenta mi abuelo, que tengo el privilegio todavía de tener e interactuar con él, a lo que hoy significa una justa reclamación en una comisión de derechos humanos. Pero más allá de todo eso, es poder identificar estos puntos en relieve. Y desde luego, al decir de esto, utilizar lo máximo que hoy tenemos en razón de las TIC y de la IA a favor de un replanteamiento a la pedagogía. Vamos a apropiarnos del conocimiento, ¿correcto? No solamente hace falta tener, que algunos tienen la fortuna de eso, que es una memoria endética, leer y parafrasear
punto y coma, sino también interpretar lo que estamos leyendo, de lo que estamos tratando y abordando. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Solamente con la lectura? No, tenemos que escribir, tenemos que argumentar, deliberar, compartirlo, equivocarnos, corregir y volver a hacer todo el proceso. Ensayo, prueba y error, pero ahora de una forma mucho más rápida y también ciertamente colorida, y que en lugar de asustar al estudiante o a la persona, nunca dejamos de ser estudiantes, por cierto, sin importar la edad que tengamos, al acercamiento del conocimiento a través de estas nuevas plataformas. Muchas son las herramientas y los facilitadores para esto, desde los asistentes virtuales que ves en la pantalla, Gemini, ChatGPT, Microsoft Copilot. Levante la mano en este momento quienes han utilizado esos chatbots basados en IA generativa, por favor. La mayoría, y han sabido utilizar adecuadamente el provecho máximo de esos chatbots escribiendo buenos prompts, buenas instrucciones. Muchos me dicen que sí, hay otros que dicen, pues como que yo tengo mis dudas, pero aquí estamos para justamente descombrar y dilucidar juntos de qué manera podemos utilizar todo esto de una forma distinta. El análisis de los datos ya nunca será igual a partir de plataformas tan amigables, abiertas como Google Cloud y muchas otras más. Tendremos también en este momento el aprovechamiento de la traducción de muchísimos documentos que están en diversos idiomas, traducidos con un porcentaje mínimo de error para leerlos en nuestro idioma español, poderlos utilizar, poderlo poner en una plataforma con la que se pueda conversar con el documento. No todo es ChatGPT 4.0, también es ChatPDF, es Pop AI y muchas otras que puedes poner el documento y hablar con él. Evidentemente, todo es una industria y tienes muchas veces que pagar para poder conversar con un libro de más de 200 hojas. Pero aquí se trata justamente de apasionarse, no del detrimento del conocimiento, ¿verdad? Y por supuesto, el análisis de sentimientos. Esto lo puedes ver mayormente en el uso de las redes sociales digitales. Desde hace tiempo se habla de la minería de opinión. ¿Qué significa cada una de las palabras, la redacción y la forma en cómo las personas expresan lo que quieren decir? ¿Es de forma negativa? ¿Es una denuncia? ¿Es una invitación gentil? Son algunas de las tantas cosas que hoy deben de integrar una plataforma educativa. Hay muchas plataformas en la actualidad que se utilizan a propósito de estos insumos valiosos en educación a distancia. El modelo Canvas, por ejemplo, es muy útil y desempeñado por universidades y algunas otras de reciente creación, para que de esa manera se desarrolle el conocimiento de forma asíncrona. Pero eso no quiere decir que no haya una intervención de un profesor en distintas plataformas de videoconferencia. Pero pasemos a algo más provocador. Si algo nos ha enseñado la pandemia, e incluso para algunos otros futurólogos antes de la pandemia, es que hay que ser atrevidos, hay que ser osados. Y hay que traer planteamientos poco vistos o poco pronunciados en espacios tan importantes como este encuentro nacional. Sistemas hoy por hoy que nos permitan dar tutorías inteligentes. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de tutoría a través de un profesor, un catedrático, un docente hoy por hoy de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pueda ser a distancia con un nivel de latencia que considere la poca infraestructura tecnológica de un estudiante y poderle dar variables, insumos, todo en una sola plataforma. Y de esa manera, sí a la investigación, sí a la metodología, y no a que las personas dejen de estudiar, porque dices, bueno, es que la cátedra del maestro realmente hasta me dio miedo y en lugar de inspirarme, me generó pavor de seguir adelante con la carrera que hoy estoy estudiando. Por supuesto, tenemos el ánimo de asistentes virtuales educativos. A propósito de los avatares, que hoy por hoy podemos generar por plataformas como Heian, para que la mayoría pueda utilizar, aquellos que no son muy dados a aparecer en cámara, su avatar, pero eso sí, a la luz de la protección de los datos personales, porque muchos compartimos la información a diestra y siniestra. Y en este momento les consulto, ¿cuántos de ustedes leen los términos y condiciones o las políticas de privacidad? Levante la mano, por favor. Tengan la generosidad de ver cuántos
leen, ¿cómo es posible? Hoy tenemos un importante compromiso que asumir con nosotros mismos, con nuestra identidad digital, porque no es posible seguir exentos de los grandes daños que estamos haciendo, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Hay que gestionar el tiempo con el justo reconocimiento de estas herramientas. Y muchas de ellas las puedes ver en pantalla para diseñar posts en redes sociales, plataformas educativas, grabar videos, crearlos y buscar también ideas. Oye, como que no se me ocurre algo porque estoy cansado y miles de pretextos, ¿no? Pero vamos a empezar a conversar, como me gusta decir, con mi amigo artificial inteligente. A ver, mi querida Her, quienes vieron la película, en su momento protagonizada por Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson como la voz del asistente virtual, dime, ¿qué podemos hacer a propósito del tema de la ciberseguridad y su justa aplicación en el marco jurídico mexicano? Pues podemos ver el ataque adversario con el tema de inteligencia artificial, podemos ver la evaluación de impacto de los sistemas expertos y mucho más, pero a propósito de deliberar. Y por cierto, a propósito de esto de los asistentes virtuales, se ha demostrado recientemente que una persona tiene más confianza en conversar con un asistente virtual que con una persona de carne y hueso. Temas delicados, temas íntimos que para otra persona dice, amiga, date cuenta, ya no sigas con él. Y en lugar de platicar con la otra persona, platicas con el asistente virtual que no te va a increpar, que no tiene esos perjuicios, vamos a decirlos, esos prejuicios, esos tabús, y va a decir, no, te escucho. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Como los psicólogos. Si por eso te pago, bueno, en fin, ya no estás pagando, tienes una Alexa. Pero ese tipo de cuestiones nos hace generar una sana crítica. Hoy tenemos que ser mejores. No podemos seguir manejándonos de una forma poco empática, porque si la IA es más empática que nosotros, tenemos que hacer una justa reflexión de ese camino. Justamente hay elementos en la actualidad que nos van a anticipar la generación de contenidos para llegar a propuestas de valor nunca antes vistas. Vas a ver a continuación algo generado por esta propuesta intitulada Synthetic Summer, un proyecto experimental realizado por el Private Island de Londres a cargo del director Chris Boyle, que generaron a partir del uso de inteligencia artificial lo siguiente. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ate the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop 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 coming and they don't stop. Nunca antes hubiéramos imaginado un nivel de exactitud y de detalle como el anuncio comercial que acabas de ver, en este caso para una bebida, vamos a decir, no necesariamente con la connotación que ya pienso que tienes en la mente, sino energética, vamos a ponerle de esa manera. Y hoy generas prácticamente un nivel de similitud de una persona de carne y hueso, ¿correcto? Muchos hubieran pensado que eran jóvenes entusiastas, ¿verdad? Por el conocimiento, tal vez un fin de semana divirtiéndose con los amigos. Hoy todo eso ha sido generado por inteligencia artificial. El nivel de exactitud es enorme. Imaginemos esto en el ecosistema para generar usurpación de identidad, fraude o un sinfín dentro del catálogo de actos de violencia digital como el grooming que corren riesgo nuestros niños en casa. Bueno, ese es el nivel de exactitud y el nivel de conocimientos que tenemos que impartir también desde el aula de las clases. Por supuesto, no todo es riesgo, también es optimización. Es por eso que esta plataforma que ves en pantalla te ayuda a generar presentaciones de un momento a otro con los contenidos que tú le has dado en algunas cuantas instrucciones y comentarios finos. Así como hoy lo haces a través de Gemini, a través de Microsoft Copilot o particularmente del código abierto en Hugging Face, hoy puedes generar una presentación en unos escasos segundos. Te recomiendo que la puedas utilizar, pero eso sí, advertencia, siempre que vayas a utilizar estas nuevas herramientas, linkéalo con un correo
de reciente generación. Genera un nuevo correo de Gmail, un nuevo correo de Yahoo. Tu seguridad informática te lo agradecerá. Y por supuesto, hoy se le alienta al más joven o al grueso de la población que pueda ganar dinero, que pueda hacer otro tipo de oficios con el aprovechamiento de todas y cada una de estas plataformas. Oye, pero ¿qué estás esperando? Hoy el mercado no es local. Pensar es local, pero la actuación es global. Genera videos, generas anuncios con el uso de tu imagen o de cualquier otra persona de tu elección y hoy generas monetización con avatares. Estas plataformas que ves en pantalla es una de tantas que existe para que puedas monetizar con la automatización total de tus redes sociales digitales, pero imaginemos todo esto desde el énfasis educativo. Genera un avatar de Melchor Ocampo que te esté diciendo, justamente ayer que visitamos la biblioteca, tan icónica aquí en la ciudad, todo el recorrido y toda la narrativa y todo el dolor y toda su trayectoria que tuvo que pasar para ser el personaje que fue a través de estas herramientas. No todo es malo, veamos también el crisol de las cosas. Justamente tenemos algunos otros postulados en esta narrativa en donde identificaremos lo más nuevo. Aquí no estamos para reiterar las cosas que ya se han dicho, sino en todo caso reforzar y poner cosas nuevas. El documento que ves en pantalla es de reciente publicación, generado por la Organización de Naciones Unidas, hacia la integración positiva de la IA en el mundo nuevo laboral. Hoy los derechos laborales en México son un fracaso. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta los nuevos modelos de economía digital, denominados gig economy, economía desempeñada por plataforma. ¿Cómo vas a generar antigüedad, prestaciones de seguridad social cuando te dedicas de lleno a Rappi o a Uber o a Didi? ¿Existe eso en la Ley Federal del Trabajo? Los consulto. No existe tal consideración. Sin embargo, hay algunas cuantas iniciativas con proyecto interesantes presentadas por algunos de los legisladores que ya están muy pronto a dejar su cargo en el año 2022. Sin embargo, esto sigue siendo una tarea pendiente y la ONU nos está exhortando a ver que dentro de muy poco tiempo, 5 años aproximadamente, gran porcentaje de nuestros países en este continente americano, particularmente América Latina y el Caribe, quedan desempleados. ¿Y qué vamos a hacer? Algunos empresarios sugieren que lo propuesto por el presidente de la República ha sido interesante de cumplirse oportunamente. Eso es un comentario editorial que voy a agregar. Debido a que los apoyos del bienestar podrían servir como una barrera de contención bajo todas las personas que de un día a otro se quedan sin trabajo. Pero, insisto, si realmente se cumple todo a pie de la letra, ¿verdad? A mí no me gusta idealizar las cosas, pero otros países no. No hay ningún tipo de fideicomiso ni de otra figura que pueda dar soporte a todas esas personas que de repente les van a decir, no, ha sido sustituido por un humanoide o un sistema experto para llevarme todo el control, distribución, contabilidad de mi empresa. ¿Y el estudiante qué le estamos enseñando? No, esto es del diablo, dicen algunos, de la vieja escuela. No, yo no le veo los cuernos ni la cola. Entonces, a partir de esto, es importante tener en cuenta los postulados del documento. Yo traje algunos cuantos de los muchos que consideran en esta área de utilizar la IA de forma positiva en un ambiente nuevo laboral. Tenemos en cuenta el aprovechamiento del diálogo social a distancia, salud, el aprovechamiento a necesidades específicas de género, que es un importante tema de recurrencia y de progresividad en nuestro país en razón de los derechos humanos, y de la economía verde. Vamos generando entonces las etapas de cómo hacemos proyectos realidad, porque no solamente es la teoría, es la práctica. ¿Cómo generamos una realidad de la incorporación de estos sistemas aumentados de recuperación de información y lo articulamos mejor aún al ámbito educativo? Lo que ves en pantalla son algunas propuestas en las que integramos variables como el uso de la IA. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hago un pequeño paréntesis. Aquellos mecanismos basados en hardware y en software posibilitados para resolver de forma asistida o no asistida ante una tarea previamente asignada. Una vez dicho esa definición, que hay muchas para poder definir a la IA,
tenemos en cuenta su convergencia con el ámbito universitario o de educación superior. ¿Y qué generamos como variables de respuesta? Asistentes de investigación personalizados. Recientemente, en páginas de Facebook como Latindex, este importante repositorio para poner nuestras revistas indexadas y darles una calidad muy interesante para los profesores e investigadores en nuestro país, han dado a conocer cómo hoy la IA hace que no te tardes 3 meses en hacer un artículo científico bien hecho, que te tardes 2 semanas, 3 semanas. Claro, evidentemente estamos hablando de la expertise y la experiencia de cada uno de nosotros, pero ese es el camino positivo, esa es la crítica al respecto de estos temas. Un tutor virtual adaptativo, vamos a adecuarnos a la posibilidad del estudiante, que a veces no es kinestésico, es auditivo. No es auditivo, es visual. ¿Cuáles son las tácticas para llegar a la personalización? Análisis de datos, análisis de documentos, minería de opinión, todos esos nuevos conceptos que dices, a ver, despacio. Claro, despacio, pero rápido, para hacer efectivas esas propuestas que traigo en pantalla. Vamos a darle seguimiento a esto, porque el tiempo apremia, y también veamos en pantalla una tercera propuesta, un asesor de carrera inteligente. Vamos a ver las aptitudes y las actitudes de las personas para que realmente hagan lo que quieren hacer, lo que desean hacer. Muchas veces las personas son infelices, que la felicidad va en contravención con el derecho y contra el Estado y contra las instituciones. No debería de ser así. Hoy estos nuevos paradigmas, con una buena incursión de las tecnologías de la información, debe de dar que en este caso un asesor funja para acceder a lo más actualizado y a las tendencias más importantes del mercado laboral para decirle, sí, esta institución sirve y tan sirve que el día de mañana vas a ser feliz y no vas a caer en la retórica o en la lógica desafortunada de que para ser exitoso tienes que hacer cosas que vayan en detrimento a tu derecho de propia imagen, porque hay que vender imágenes poco favorables de ti para hacer unas fortunas enormes. No vamos a recaer en esos casos que son tan criticados por algunas generaciones con más experiencia en nuestra casa. No, vamos a ir a cómo lograr las cosas de forma ética, legal y por supuesto a las máximas de la innovación. Tenemos en cuenta cosas también muy elaboradas, hablando del gobierno de Michoacán. Esto podría generar un gobierno inteligente. Saben que Michoacán, al igual que algunas otras entidades de la República, tiene leyes de gobierno digital, pero se ven los resultados. Observamos una administración pública inteligente. A veces los servidores públicos, no todos, desde luego, pero dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí? No, es que no sé leer. Ah, caray. Eso ya está grave, dirían algunos, ¿no? Pero el propósito de esto es identificar las etapas. ¿Cómo hacemos los pasos a seguir para la generación de un modelo inteligente? El reconocimiento de fuentes abiertas. Digitalizar los documentos solamente es la parte primigenia de hacer un sistema experto bien hecho. Tenemos preparación de los datos. ¿Quién dijo que solamente a poner los datos en un sartén para cocinar no sé qué? Así no es como se hacen las cosas. Digitalizamos, podemos apreciar cada uno de los valores y calidades de los datos y posteriormente, ¿qué hacemos? Hacemos una red neuronal, hacemos una vectorización, hacemos una red neuronal artificial en donde a lo mejor algunos van a congeniar conmigo en las matemáticas, algunos otros van a decir, no, las matemáticas como que no me gustan tanto, pero que te gustan las matemáticas es importante para generar estas etapas que estamos viendo en la pantalla. Desde luego, vamos a encontrar en algunas otras reflexiones sobre cómo generar realmente un gobierno inteligente y no solamente recaer en tal vez podríamos generarlo de esta manera. No, vamos poniendo un listado de pasos y vamos poniéndole cómo sí vamos a lograr esto. La implementación y la seguridad de la información, las pruebas y el refinamiento, la capacidad y el despliegue de todas aquellas nuevas tendencias que hoy posibilitan a que cualquier empresa te dé un asistente personalizado a tus intereses. Bueno, que no todo sea sector privado, hay sector público, hay talento, hay mucho desarrollador mexicano que se está yendo a otros países porque aquí no están abiertos a hacer estos procesos metodológicos. La metodología es la aliada
para utilizar la inteligencia artificial de la manera mejor y más oportuna posible. Vemos a continuación justamente esos paralelismos a los que he hecho reflexión a este punto de la conversación. ¿Cómo hacemos un reconocimiento de lo que sí fue el comienzo de una historia? Hacer una pedagogía interactiva, deliberativa, pero que con el tiempo perdió el enfoque, perdió la calidad, perdió justamente el énfasis de dignificar la labor que hace un profesor universitario que sea bien pagado, no migajas, bien pagado a nivel nacional. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. ¿Es un derecho humano? Es un derecho humano y no solamente es eso, es un derecho fundamental. Veremos a continuación justamente la transformación inteligente de la educación. Justamente. La educación siempre ha evolucionado con el tiempo. Desde las primeras escuelas hasta los modernos centros educativos, la enseñanza ha pasado por innumerables cambios. Sin embargo, en los últimos años, la educación ha experimentado una transformación sin precedentes gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o IA, se ha convertido en un aliado invaluable para la educación, permitiendo la personalización del aprendizaje, el análisis de datos y la automatización de tareas repetitivas. Según un informe de la UNESCO, se espera que para 2030, el 90% de las escuelas en todo el mundo utilicen la inteligencia artificial en sus procesos educativos. Además, el mercado global de la educación impulsada por la IA alcanzará los 12.57 mil millones de dólares en 2025, según un estudio de Tecnavio. Autores como Tony Wagner, autor de The Global Achievement Gap, y Cathy N. Davidson, autora de The New Education, han destacado la importancia de la innovación en la educación y cómo la IA puede ayudar a cerrar la brecha entre los estudiantes y las habilidades necesarias en el siglo XXI. La IA en la educación ha permitido la creación de plataformas de aprendizaje adaptativo, la mejora en la evaluación y la identificación de problemas de aprendizaje en tiempo real. Además, la inteligencia artificial ha ayudado a reducir la carga administrativa en las escuelas y ha permitido a los profesores enfocarse en lo más importante, la enseñanza. En conclusión, la inteligencia artificial está impulsando una transformación sin precedentes en el ámbito educativo, mejorando la calidad del aprendizaje y haciendo que la educación sea más accesible y personalizada para todos. La inteligencia artificial es solo el comienzo de una nueva era en la educación. Estamos ante un futuro prometedor en el que la tecnología y la educación se unen para crear un mundo más educado, innovador y sostenible. Sostenibilidad, herramienta que, por cierto, nos facilita generar a partir de nuestras instrucciones un video personalizado y con ese nivel de dato preciso a través de nuestros conocimientos, de nuestra expertise. InVideo es el nombre de esta plataforma, a partir justamente de modelos gratuitos que tenemos justamente en una base de código abierto como Hugging Face, generamos una instrucción, generamos un rol de la IA para que sea un experto en tema educativo y de innovación. Posteriormente a eso, en un guión que pueda facilitar una pieza de contenido con 2 minutos de duración. Resultado, el que acabas de ver en pantalla. Pero a todo esto, a este momento de nuestra deliberación académica, cabe la pena preguntarnos, bueno, ¿y todo esto tiene una base jurídica? ¿Es cierto eso que dicen algunos, que las tecnologías de la información y comunicación van adelante del derecho siempre? Eso es una mentira. El derecho es una ciencia predictiva además. Se rigen bajo el principio de progresividad tanto las ciencias exactas y las ingenierías como las ciencias sociales y las humanidades, enfáticamente la ciencia del derecho. De manera que sí llegan a tener el mismo nivel, pero no apreciamos los resultados en la medida de que los operadores del derecho a veces son resistentes al cambio. No, es que hay tecnologías como la firma electrónica avanzada, pero no las usamos mucho aquí. Mejor trasládate y firma autógrafamente los documentos aquí en el tribunal. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de avanzar o se trata de decir que no han pasado 20 años en donde las cosas han cambiado? Simplemente del año pasado a esta parte del 2024, toda la transformación en IA generativa es abrumadoramente enorme y
Estos derechos tienen una base sólida en esta convergencia tecnológica. Derechos como herencia digital. ¿Han escuchado esta figura? ¿Qué va a pasar cuando dejemos de existir materialmente? Amazon se va a quedar con tu información por tus compras. Facebook, Meta enfáticamente, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, se va a quedar con tu información por todo lo que generaste en vida, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, tus conversaciones familiares, de trabajo, sentimentales. ¿De qué manera van a ser utilizadas? Bueno, la herencia digital es justamente el reconocimiento de ese patrimonio digital generado en vida y dejarlo en línea consanguínea directa a todas aquellas personas que lo puedan reclamar por el testamento que has hecho justamente por la asistencia de un notario público. Y el notario público también debe de actualizarse. Ciberseguridad, a no ser localizado por algoritmos, no todo es miel sobre hojuelas. Yo no soy un tecnolover, yo no vengo a decirles que la IA va a hacer que todas las personas sean maravillosas. No es así. Soy una persona objetiva, como es tal cual la matemática, neutra y objetiva. Tenemos que partir de las máximas de la experiencia y reconocer la naturaleza humana. A veces las personas no quieren estar en el óptimo, quieren estar en el caos. Hay personas que si no están viendo a ver qué problemática hay, no le dan sentido a su vida. Bueno, yo diría, no hay que llegar a esos extremos, pero hay que reconocer esas figuras que justamente hacen ese diagnóstico y que podemos hacer un ejercicio pleno de cada una de ellas. A propósito del marco internacional y de lo que generó España en el año 2021, que lo acabas de apreciar y estás tomando tu apunte, me da mucho gusto, el INAI ha generado su propio documento intitulado Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital, Código de Buenas Prácticas, integrado por 9 capítulos. En el inicio, con la igualdad digital y terminando por medios de defensa y derechos de las víctimas del delito cibernético, violencia digital y de violaciones a los derechos humanos. Ah, pero el INAI no es importante, no sirve, sí sirve y sí es importante. Es parte del equilibrio constitucional que caracteriza al Estado mexicano y es fundamental para la democracia. Y esto es lo que me importa mucho también enfatizar en esta conversación con ustedes, la identidad digital. Muchas veces se dice que la persona está dispuesta a compartir sus datos por una hamburguesa y una Coca-Cola. ¿Ustedes les hace razón esto? ¿Les hace sentido? ¿Cómo por una hamburguesa, por más hambre que tenga, no? Y después soy tu esclavo, no, que no es la esclavitud, ya no existe. Hoy nuevos modelos de esclavitud. La identidad digital, como se ha expresado en documentos como por ejemplo la Carta de Derechos Digitales española en el 2021, refieren justamente la máxima de un dato personal, que es definida de manera concreta como todo aquello que te hace identificable y que te permite identificarte. Pero la mayoría de las personas se quedan con los documentos que permiten identificarte y no lo que te hace identificable. ¿Qué te hace identificable? Toda tu economía corpórea, diríamos los abogados. Es decir, caray, pues todas las cosas que son inmodificables, iris, huellas dactilares, voz y mucho más. Y tú estás dispuesto a compartir todo eso a Mark Zuckerberg, como que no me hace mucho sentido, dirían algunos en temas de propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Y mis regalías? A propósito de estos comentarios manejados de forma transversal, que es el propósito de esta conversación por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su obra intitulada La Sociedad de la Transparencia, les recomiendo su lectura en este fin de semana, justamente alude a la transparencia, a la sociedad del cansancio, al exceso de positividad y todos y cada uno de esos elementos rescatados de lo que ya había dicho otro gran pensador como Michel Foucault en Aportes de la Sociedad del Control. Claro, el objetivo siempre de la tecnología es tener un control, pero si la persona se informa y está culturalmente avanzada en todo lo que existe a nivel de tecnologías, les aseguro que el control va a ser sobre él mismo o sobre ella misma. Michel Foucault lo decía muy bien, existe un panóptico en donde todo mundo está siendo vigilado 24/7. Hay diferentes lógicas en cómo hoy está avanzando el tema de inteligencia artificial y eso no lo podemos dejar a un lado en nuestra conversación. China es el gran oráculo, es el ojo de Dios. En todo momento te ve,
En todo momento sabrá si el día de mañana se te ocurre ir a comprar unas papitas. Y si no lo haces, entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Te cambiaste? ¿Le debes al fisco? ¿Qué pasó contigo? ¿Hiciste un delito acaso? Y empezamos con esa deliberación a nivel de derecho que nos dice, a ver, y la presunción de inocencia, y la intimidad, y la privacidad, ¿dónde quedan en toda esta ecuación? Por eso es importante hablar de estos temas en este importante recinto. No ser perfilados por algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia finita de pasos que nos permiten lograr la realización de una tarea en concreto. Es como preparar un café por las mañanas. Tenemos una secuencia finita de pasos para desarrollar ese buen café que te encanta tomar por las mañanas. Y no me digan que es el Nescafé. Hay otros cafés. A propósito de esto, la propia Carta española, así como la mexicana, portuguesa y de algunas otras latitudes latinoamericanas, enfatizan lo siguiente: la localización y los sistemas de análisis de personalidad o conducta que impliquen la toma de decisión automatizada o el perfilado de individuos. Esto es peligroso. Hay precedentes importantes en Estados Unidos denominados Francisco Arteaga versus Nueva Jersey, en donde una persona de origen latino fue detenido por el hecho de ser latino, al decir del entrenamiento del sistema de inteligencia artificial, en donde se decía el sistema que toda persona de color era responsable de haber robado algo. Hubo un aviso de haber robado algo en una tienda departamental y entonces había una persona latina cerca y dijeron, él es el responsable. Avisa a la autoridad lo detiene y entonces decimos, ¿qué pasó con el marco de los derechos humanos y qué pasó con Estados Unidos que hablan de la ONU? Hablamos de la OEA y al final detenemos a una persona sin las pruebas necesarias y a sabiendas de que los sistemas fallan si son generados por personas y la persona falla. El sistema de inteligencia artificial también puede fallar. Fácil deducción. Pero para estos sistemas entonces hay una línea de seguimiento muy importante. ¿Y cuál es la piedra angular de nuestra conversación para que algo resulte bien? Una sola palabra. Datos. Tratar los datos, reconocer los datos, tener buenos resultados es el objetivo. Hay muchos casos relevantes para ver la medida de los datos y los resultados en donde muchos países han visto favorecidos, como el de Cambridge Analytica, con Donald Trump, que tal vez pueda ser otra vez presidente de los Estados Unidos. Y no quiero, si llega a ganar, que me digan que fui Nostradamus. No soy Nostradamus. Pero lo que sí es cierto es que cuando gana, utiliza a esta compañía para hacer todo lo que hemos visto en aprovechamiento de la educación y de los gobiernos. Minería de opinión. ¿Qué significa esto? De todas aquellas acciones y comentarios que una persona transmite en las redes sociales digitales. A continuación, un poquito más de esto para que puedas tenerlo muy, muy presente, porque el nivel de interacción que generas en redes sociales digitales pueden hacer que Facebook te conozca mejor que lo que te conoce tus padres, las personas del trabajo e incluso también tu esposa o tu novia. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses. Por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad.
O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. Y el algoritmo, varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están ahí afuera, pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Y aparentemente así lo es. México, Argentina, España y Estados Unidos de nueva cuenta con la nueva elección que aparenta ser entre Donald Trump y Kamala Harris. Y justamente estamos en los puntos finos de esta conversación que, más que ser una conferencia magistral, puedo decir que es un simbionte con un taller teórico práctico. Pero está bien, me gusta eso y me iré rápido porque estoy en atención a todos los detalles y también veo el cronómetro en mano. Entonces, es bien importante el tema que ves en pantalla. Los programas de cumplimiento normativo. Hablamos de derecho, ¿correcto? Hablamos de derechos digitales, hablamos de la importancia de todo lo que es el profesionalismo del abogado en estas labores y del conocimiento que todos tenemos que tener de la ley, sin importar que seamos o no abogados. Esto es importante para el gobierno, esto es importante para las empresas, esto es importante para las universidades, profesores, administrativos, directivos, que se diga que se está tratando bien la identidad digital en ámbitos laborales desempeñados por teletrabajo. Es que no tengo VPN, la protección segura de mi dirección IP en la que me conecto a mi módem para tener el acceso a Internet. No me pagan el tema del exceso de electricidad, cuesta caro el servicio de Internet, porque estoy en una demanda día con día muy pesada. Esas son las nuevas responsabilidades adquiridas en la última reforma a la Ley Federal del Trabajo. Las estamos cumpliendo más aún con la protección de la información. Si la mayoría me acaba de decir, ya quedamos que es un exhorto y no es una obligación, como diríamos los abogados, estamos emplazados allá hoy hacia adelante leer los términos y condiciones y las políticas de privacidad, conste, sino que la nación o que su propia vida se los demande, pero tenemos
este gran elemento en la pantalla. Simplemente diré las cosas rápidas por razón del tiempo. Estamos hablando de que a nivel internacional, en los temas de sistemas de inteligencia artificial, es hacer bien los sistemas, bien los entrenamientos de un modelo de inteligencia artificial. Y si no, entonces habrá responsabilidad para la persona física o, en su caso, la persona moral. Hablamos, por supuesto, en razón de estos temas de valor, de las auditorías, pero no cualquier auditoría, una auditoría algorítmica. Es que no tomaste a todos en cuenta en la oficina de trabajo. Es que no todas las personas son importantes, él nada más hace la limpieza. No es importante. ¿Y el de seguridad tampoco es importante? Claro que son importantes. Hay que tener todo en cuenta en un procesamiento y buen cuidado de la información. Ahí cabe la posibilidad, ante el descuido, de los modus operandi desarrollados por un cibercriminal. La mayoría de las veces hoy en las compañías o en las administraciones públicas dejan los documentos ahí en el cesto de la basura, a sabiendas, alguien los recopila, tiene todos los datos y a divertirse, ¿no? Programas de cumplimiento normativo. La Unión Europea es la más avanzada en sus provocaciones en torno a que haya certeza jurídica en la interacción de los sistemas expertos. 12 de julio del año 2024 se ha recordado hacia adelante por las aportaciones que hacen en el cuidado de datos biométricos, datos sensibles. Son algunas de las consideraciones generales que tiene este nuevo reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. ¿Y en México qué existe? No existe mucho que digamos. Avanzamos rápidamente para que vean cómo sí utilizar la inteligencia artificial por parte de un profesional, en este caso del derecho. En Colombia, al igual que en México, tenemos la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para optimizar los procesos. En Colombia se dio con el juez Juan Manuel Padilla en el año pasado, en donde utilizó a ChatGPT para hacer un proceso dialéctico. ¿Se vale? Se vale. Puedo utilizar tesis, puedo utilizar jurisprudencias, puedo utilizar un chatbot. No implica que voy a hacer copy-paste para en eso basar mis razonamientos, mi deliberación y resolver. ¿Qué es lo que hizo Juan Manuel Padilla con el uso de ChatGPT? No hizo copy-paste. El operador del derecho y el uso de la IA generativa. Pero ¿cómo no se debe de utilizar? Caso Mata versus Avianca. Un abogado en los Estados Unidos hace un copy-paste, ignorando de que ChatGPT no es un buscador jurídico autorizado por el sistema norteamericano. Resultado, humillación para el despacho y para él, en razón de que cometió lo que le decimos a los más chicos: no al rincón del vago, no a Wikipedia, y ahora resulta que tú hiciste esto, caray. ¿Y cuál fue la multa? $5,000. Fue muy pequeño la sanción del tribunal, en razón además de que el abogado presentó documentos impresos de lo que le resolvió ChatGPT diciendo que sí era verdad, a sabiendas de que no era cierto. Y dijo el corte: a ver, y todo esto lo traje notario público, tribunal, $5,000, y discúlpate con las personas que fueron mencionadas en tus casos inexistentes. No al uso de inteligencia artificial generativa de esa manera. Y lo más reciente en materia de propiedad intelectual, a partir de casos como el New York Times versus Microsoft y OpenAI. ¿Cómo entrenamos los modelos de inteligencia artificial? ¿La información es libre? Depende. La tengo almacenada y a partir de una intrusión a las barreras de seguridad de la empresa obtuve esa información para entrenar mi modelo de IA, estoy cometiendo un delito. Lo utilicé a partir de datos que están dados a conocer de forma pública con una sola búsqueda en Google, está abierto. ¿Puedo utilizarlos? Sí los puedo utilizar. ¿Hay nuevas propuestas para no caer en esta dicotomía del bien y el mal, de lo blanco y de lo negro? Sí. Hay propuestas en Francia que hoy hacen una figura denominada como un corpus, a partir de datos que son 100% abiertos, para que ya no caigamos en esas deliberaciones de que no se puede hacer porque una violación a la propiedad intelectual. Vamos a terminar estos comentarios con, esto es importante, lo pueden revisar, es la página interactiva de la Unión Europea a propósito del reglamento de inteligencia artificial, se lo recomiendo, y en todo caso hacer énfasis en que se tiene como sistema de alto riesgo en inteligencia artificial lo que ves en pantalla, todo aquello que aluda a la comercialización de datos en donde no hay un consentimiento informado.
yo ni siquiera entiendo de lo que estoy tratando. ¿Eso no es un abuso? Claro que es un abuso. Y más cuando la política de privacidad te dilata más de 3 minutos en su lectura. Las personas hoy viven en un constante frenesí en donde quieren todo rápido, pero calma, joven de la experiencia o joven de lo biológico, entusiasta por las tecnologías, porque vale la pena también leer. Esos son los documentos de la ONU, también en concordancia con la Unión Europea. Son los más recientes a partir de lo que me decía una querida compañera panelista, Sandra, de lo que hablará en razón del derecho ambiental, sostenibilidad, Agenda 2030. Y finalmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Lo han leído? ¿Lo han consultado? Recientemente en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato hemos dado un curso de tecnologías de la información y comunicación en la impartición de justicia. Les decía a los jueces, reconozcamos que este código nos posibilita utilizar las máximas del trabajo a distancia, de la globalización, de poder hacer algo nunca antes visto en el derecho y con la protección de la identidad digital de las personas. Pero el juez sigue con su narrativa muchas de las veces de lo presencial, de lo que yo no entiendo, no hablo, pero ya está legislado, ya está publicado. Última reforma dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación en el mes de junio de este año. Y no lo vamos a utilizar. 1,191 artículos, 10 títulos y conceptos que hacen que México esté a la vanguardia a nivel internacional con estos temas. Pero no, México está atrasado. México no entiende de estos temas. Sí, sí los entiende. Ahí están las fracciones de los conceptos que les hago referencia. Cadena de bloques, metaversos, sistemas de justicia digital, mucho más. Bueno, ya veo a mi querida doctora Yola que está esperando a ver cuándo el doctor termina de hablar. Bueno, ya me doy, mi querida doctora. Estamos hablando de estos conceptos en pantalla. Simplemente termino con lo siguiente, que es justamente el punto que verás a continuación. Bueno, estamos viendo conceptos incluso que vienen en cuenta para la resolución de controversias, mediación, conciliación y arbitraje por cadena de bloques, contrato inteligente, plataforma digital, la posibilidad de las partes de conocer y hacer todas las cosas sin verse. O verse en un espacio virtual, porque el Código Nacional vislumbra sala virtual. Y último de los puntos, antes de retirarnos, como dicen por ahí, la última y nos vamos. ¿Qué es el metaverso? Hablando de tecnologías disruptivas, elementos constitutivos del metaverso, experiencias inmersivas 3D, juego multijugador, realidad virtual aumentada, uso de blockchain y tokens no fungibles. Y dices tú, ¿qué es eso? Economía digital, representación digital de un objeto convencional como una pieza de arte en una plataforma para que las personas a nivel internacional la compran, la coleccionen, la guarden como el paquete de datos que es. Todo muy nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo pasamos a todo eso? Apenas hablábamos de las computadoras que te conectabas al internet y ahora pasamos a esto, pero es bonito desaprender y reaprender y saber que no todo es nuevo. Hay muchas cosas que simplemente han cambiado de etiqueta o de denominación o de color, pero la base sigue siendo la misma. Eso es importante para que no genere el alejamiento. No me asusta, me atrae, porque hay muchos aquí que han pasado las etapas de la progresión en nuestro mundo y han tomado una capacidad adaptativa que a los más jóvenes deberíamos aspirar a tener esa capacidad de resiliencia y de adaptación. Ustedes pasaron a no tener nada a utilizar hoy los teléfonos inteligentes. ¿Cierto o falso? Nosotros debemos de ser mejores a lo que ustedes han y son en la actualidad. Entonces, nada de que esto me es ajeno y que no se puede. Todos vamos a converger porque todos tenemos que aportar en nuestros conocimientos individuales. Esto es a donde llegamos. Justicia descentralizada, uso de todo esto, audiencias hoy en Colombia que se hacen por metaverso, como la que ves en pantalla a través del avatar de la magistrada Victoria Quiñones. Caso de audiencia, acuerdo entre las partes para a través de la sala virtual que te da Meta, Horizon Worlds, hagas una escucha de las partes y todos con avatares a distancia. Nadie se traslada, todo mundo se pone en una plataforma, está listo el caso. Y como lo he dicho, incluso casos de boda. Imagina una pareja que siempre está ahí cuando la necesitas, pero de quien nunca recibirás un gesto de cariño que implique el mínimo contacto humano.
Puede que esta descripción no se ajuste a la relación ideal, pero se trata de un amor de otra dimensión. La artista española Alicia Framis ha creado una imagen holográfica inteligente basada en sus relaciones pasadas, a quien ha llamado Ailex y con quien se casará este verano en un museo de Rotterdam. Se Será casó la con primera un mujer holograma. en casarse con un holograma. Lo hubiera hecho como Henry Cavill. Con esta performance, Framis pretende promover la reflexión sobre la interacción entre humanos e inteligencia artificial y cómo integrarla en nuestra vida cotidiana para, según la artista, buscar maneras de combatir la soledad. Se casó con un holograma. Se casan en metaverso, se resuelven casos en metaverso. Y hoy, no, es que el Excel está bien complicado. No, es que el PowerPoint, eso de los más chavos, que la biblioteca del Office, no. Todos vamos trabajando en equipo y eso sí, que queden claro en esta conversación, en el cierre, espero interesante, pero sobre todo útil, de que la tecnología, como dice Chris Lange, no será nuestro jefe, porque sería un jefe peligroso, que sea un sirviente, que sea alguien considerado como por Sherlock Holmes, como nuestro Watson, en la realización de nuestras tareas cotidianas. Mis datos soy yo, el hecho de conocer me responsabiliza, me obliga a compartir el conocimiento con los demás, el desconocimiento del derecho no me exime de mi responsabilidad y hoy es ser mejores. Les comparto a continuación las redes sociales para seguir en comunicación. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sabemos que siempre hay temas que se deben continuar. Tenemos tiempo solo para 2 preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? Sí, más tiempo para intercambiar. Entonces, Nos podemos ver también en el metaverso, ahí lo tienen. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero te felicito. Qué presentación extraordinaria, preciosa, de no poderle quitar los ojos y quisiéramos aprender a hacer eso. Te felicito también, muchas gracias por guiarnos en esta situación que nunca hemos pensado en la legalidad, en el derecho y cómo va a transgredir todas esas situaciones a nuestros derechos humanos de alguna manera, ¿no? Exponer nuestra persona y no nada más en meta, sino en toda la existencia del universo tecnológico. Ahorita que mencionabas del juicio en Colombia, pues se le va a quedar a la inteligencia artificial todos esos datos y ya no son particulares, ya son públicos a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, sí estamos en el riesgo total. Y ¿cómo ves el futuro en México en cuanto a las situaciones legales? Porque eso es muy importante. Nunca hemos pensado en eso, en cómo va a transgredir nuestros derechos humanos, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? Mónica Mónica, es Rojas. muy importante tu pregunta. Recapitula muchos conceptos que hemos dado a conocer en esta presentación, que ha sido, como bien dices, bueno, la pretensión de su servidor, ¿no? Dar el todo por el todo, de la manera mejor que sea posible por el tiempo asignado, pero es auditoría. Es auditoría, rendición de cuentas, es transparencia y sobre todo, hablando de los datos, anonimización. El hecho de utilizar inteligencia artificial no quiere decir que se ponga todo en riesgo, siempre que se tengan en cuenta los mecanismos para que la información obtenida sea estadística, para que posteriormente utilice el tribunal para tener las mejores tomas de decisión. Hoy, los centros de conciliación, tras este nuevo modelo de justicia laboral, por ejemplo, sugieren eso. Vamos utilizando bien los datos, son estadísticos, como lo hace el INEGI. No perjudican a nadie, dicen que cierto porcentaje de mujeres y de hombres tienen oportunidades en razón del aprovechamiento del derecho del Internet. Ah, muy bien, pero no dice Juan Antonio de la Fuente, que vive en Morelia, Michoacán. No dice eso. Vamos utilizando todo lo que hemos visto en esta presentación para tratar adecuadamente la información, la eliminación de la información y darle siempre cuenta al usuario de lo que está pasando. No se vale la acción discrecional que normalmente se
estipula cuando se habla de los impuestos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributario. Es que es mi actividad discrecional el poder ver que no estés haciendo cosas malas. Ah, caray, pues como si todos fuéramos delincuentes. Acá tenemos que hacer la misma narrativa para que de esa manera se tenga en relieve el conocimiento, la transparencia y sobre todo la argumentación que nos dé la respuesta del por qué. ¿Por qué? ¿Por interés de seguridad nacional haces la intromisión a las telecomunicaciones privadas de periodistas que te resulten incómodos? No. Cadena de bloques, tecnologías de automatización, transparencia. Ah, pero es que estos activos son incómodos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos ustedes tuvieran el control de sus acciones? Pues el principal responsable de que te vaya bien o mal serás tú, mayoritariamente. Pero oye, a veces el gobierno en diferentes partes del mundo no quiere eso. No quiere que tú tengas el control de todo, que tú sepas lo que debes de saber y nada más. Si se logra eso, que ya vieron que está el marco jurídico para ir hacia ese punto, realmente vamos a dejar de ser una sociedad de la información simplemente y vamos a pasar a ser una sociedad del conocimiento. Sería mi respuesta, Mónica, a tu planteamiento. Auditoría, tratamiento de la información, rendición